Imagina esto, un hijo primogénito, el que debería heredar el doble de bendición y liderazgo, comete un acto tan grave contra su propio padre que pierde para siempre su derecho de primogenitura. ¿Qué pudo haberlo llevado a cruzar esa línea? ¿Venganza, lujuria o un arrebato por defender el honor de su madre? Quédate conmigo porque hoy vamos a desenterrar una historia que la Torá cuenta en apenas unos versículos, pero cuyas consecuencias resuenan hasta hoy. Bienvenidos a este estudio profundo de la Torá. Hoy hablamos de Rubén, hijo de Jacob, y un acto que cambió su destino para siempre. No vamos a resumir, no vamos a suavizar, vamos a leer y explicar cada detalle tal como está escrito. Leamos Bereshit capítulo 35 de los versículos 22. Ocurrió que al residir Israel en aquella comarca, fue Reubén y se acostó con Bilhá, concubina de su padre, y lo oyó Israel. Quiero presentar un acto que probablemente no se le da mayor importancia de lo que hizo Reubén a su padre Jacob. La Torá muestra que en un solo versículo, algo que pareciera ser insignificante, sin importancia, que no trascendió, y el escritor o no quiso dar más detalles o en realidad minimizó un acto que tiempo después sería una maldición: fornicar con la pareja de tu padre. Leamos Devarim capítulo 27 versículo 20. Maldecido sea el que se acueste con la esposa de su padre, ya que ha descubierto el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Moshe estaba dando instrucciones a un pueblo que fue formado por Jacob y que engendró a 12 hijos. Y de esos 12 hijos se creó una gran nación que en ese momento había sido libertada de la esclavitud y necesitaba ser instruida para ser una nación santa, pura y limpia. Moshe estaba dando indicaciones de lo que el pueblo tenía que hacer al momento de llegar a la tierra prometida. Y una de las instrucciones sería: cualquier hombre que fornicara con la esposa de su padre iba a ser maldecido. Pero esta indicación pudiera ser por lo que hizo siglos atrás Reubén, el primogénito de Jacob. Veamos. La historia narra que en el libro de Bereshit, al morir la esposa de Jacob, Rachel, Reubén aprovechó en acostarse con una de las concubinas de su padre, y esta era Bilhá. Quizás aquí la pregunta sería: ¿por qué Reubén hizo esta acción? ¿Qué lo motivó para acostarse con la mujer de su padre? Bueno, para esto debemos retroceder años antes de que nacieran los hijos de Jacob. Y esto nos remonta a una historia que ya abordamos antes en una de mis parashá titulada Lea y Raquel: amor, engaño y consecuencias. En este estudio hablo de cómo Jacob es engañado por su suegro Labán al entregarle engañosamente a su hija mayor Lea en lugar de Rachel, por lo cual Jacob había trabajado 7 años por el amor de Rachel y no por Lea. Y a esta época nos vamos a remontar para comprender por qué Reubén pudo haber hecho esta grave acción. Leamos Bereshit capítulo 29 versículo 29. Le dio Labán a Rachel, su hija, a Bilhá, su sierva, para ella como sierva. Aquí vemos que cuando Jacob se entera que su suegro lo engañó dándole la hija incorrecta, Labán le dice que si termina la semana nupcial, ahora también le dará a su hija menor Rachel a cambio de otros 7 años de trabajo. Jacob accede al trato y le es entregado a Rachel junto con su sierva Bilhá, quien fue un obsequio dado por Labán, al igual que hizo con su hija mayor Lea. Leamos Bereshit capítulo 29 versículo 24. Labán le dio a ella a Zilpá, su sierva, para Lea, su hija, como sierva. Podemos ver aquí que cuando Labán le entrega a sus 2 hijas, ellas ya vienen con 2 siervas, una llamada Zilpá y la otra Bilhá, la cual es la protagonista junto con Reubén en este estudio. Y aquí quiero que recordemos que Reubén es hijo de Lea, la hermana mayor de Rachel. Recordemos que en la historia se muestra que por el engaño que hizo Labán en contra de Jacob, Jacob aborrece a Lea y ama más a Rachel. Esto hizo que Hashem cerrara la matriz de Rachel sin poder tener opción de hijos, y al contrario hace que Lea le dé como primogénito a Jacob a Reubén. Leamos Bereshit capítulo 29 de los versículos 31 a 32.
Empero vio Adonai que Lea era desdeñada y él abrió su matriz, mas Rachel era estéril. Concibió Lea y le dio a luz un hijo. Llamó su nombre Reubén, ya que ella dijo: pues ha visto Adonai mi aflicción, ya que ahora me amará mi esposo. Aunque la Torá no lo muestra, pudiera ser que Reubén conociera la historia de cómo Jacob trató a su madre Lea y el significado de su nombre era un reflejo de lo que ella estaba sufriendo por parte de su padre, y cómo Hashem escuchó también su súplica. Pero la pregunta sigue existiendo: ¿por qué Reubén hizo este acto en contra de su padre? Leamos Bereshit capítulo 30 de los versículos 1 al 8. Vio Rachel que ella no paría para Jacob y tuvo celos Rachel de su hermana. Dijo ella a Jacob: dame hijos, pues si no, muerta estoy yo. Encendióse el furor de Jacob contra Rachel y dijo: ¿acaso en lugar de Elohim que ha vedado de ti fruto de vientre estoy yo? Dijo ella: he aquí mi esclava Bilhá cohabita con ella y alumbrará sobre mis rodillas y tendré yo también un hijo de ella. Le dio a él a Bilhá su sierva por mujer y cohabitó con ella Jacob. Concibió Bilhá y dio a luz a un hijo para Jacob. Dijo Rachel: me ha hecho justicia Elohim y también ha escuchado mi voz y me dio un hijo. Por eso llamó su nombre Dan. Concibió otra vez y dio a luz Bilhá, la sierva de Rachel, un segundo hijo para Jacob. Dijo Rachel: contienda de magnitud he contenido con mi hermana. También he prevalecido, y llamó su nombre Neftalí. En estos versículos podemos ver que no solo se acostó con la concubina de su padre, se acostó con la madre de sus dos hermanos, Dan y Neftalí. Reubén estaba haciendo este acto por venganza, por el trato que le hizo su padre a su madre al aborrecerla, o solo fue un acto de lujuria. Si fuera por un acto de venganza, ¿por qué Reubén esperó a que Rachel muriera para poder acostarse con Bilhá? Ya que la Torá es clara al decir que cuando murió la esposa de Jacob, Reubén se acostó con la sierva de Rachel. Para esto quiero citar las opiniones de los sabios rabinos. Aquí vemos que el texto de Bereshit, capítulo 35, versículo 22, nos presenta una escena que a simple vista parece directa, incluso fuerte, pero cuando entramos en la interpretación de los sabios, entendemos que no todo debe leerse de forma literal. El versículo dice que Reubén se acostó con Bilhá, concubina de su padre, y que Israel lo oyó. Pero dentro del pensamiento rabínico, este pasaje abre un análisis mucho más profundo que el simple acto que parece describir. Los sabios del judaísmo, especialmente en el Talmud Babli Shabbat 55b, enseña algo que cambia completamente la lectura del texto. Quien afirma que Reubén pecó de manera sexual está equivocado. Esta afirmación no elimina la gravedad del acto, sino que nos obliga a entender que la Torá está hablando en un lenguaje que va más allá de lo literal. No se trata de ignorar lo que dice el texto, sino de comprender cómo lo está diciendo y por qué lo expresa de esa manera. Cuando vemos el comentario de Rashi, encontramos una explicación que conecta con el contexto familiar que ya veníamos estudiando. Después de la muerte de Rachel, Jacob coloca su lecho en la tienda de Bilhá. Esto, para Reubén, no era algo indiferente, porque él es hijo de Lea y ve esto como una deshonra hacia su madre. En su reacción, Reubén interviene y mueve el lecho de su padre. Este detalle es clave, porque en la mentalidad hebrea, alterar el lecho del padre no era algo simbólico o ligero, sino una acción extremadamente seria, relacionada con la intimidad y la autoridad del padre dentro del hogar. Por eso, la Torá lo expresa con el lenguaje se acostó con Bilhá. No necesariamente porque haya ocurrido una relación sexual literal, sino porque el acto de intervenir en el lecho del padre es considerado como si hubiera cometido esa transgresión. Aquí vemos un principio importante en la forma en que la escritura comunica ciertas acciones. Hay actos que, por su peso moral, se describen como si fueran mayores de lo que fueron físicamente. Ahora, aunque los sabios aclaran que no se trata de un acto sexual literal, esto no significa que lo que hizo Reubén fuera algo menor.
La misma Torá nos muestra las consecuencias cuando más adelante Jacob habla sobre sus hijos en Bereshit capítulo 49 de los versículos 3 al 4, donde les dice que no será el principal porque subió al lecho de su padre. Leamos Bereshit capítulo 49 de los versículos 3 al 4. Reubén, mi primogénito, eres tú, mi fuerza y el comienzo de mi vigor, preeminente en elevación, preeminente, fuerte, presuroso cual aguas. No serás preeminente cuando subiste sobre la cama de tu padre, entonces profanaste mi lecho, él subió. Aquí entendemos que su acción tuvo un impacto real en su destino, perdiendo su posición como primogénito. Es decir, no fue un pecado de lujuria según esta interpretación, pero sí fue un error grave nacido de una reacción impulsiva y emocional. También es importante mencionar que existen algunas interpretaciones que toman el texto de forma literal, entendiendo que sí hubo una relación, pero esta no es la línea principal dentro del judaísmo rabínico. La mayoría de los sabios prefieren entender el texto de una manera que preserve la dignidad de los patriarcas sin dejar de reconocer sus errores. Ahora, entrando al hebreo del texto, encontramos una parte clave que ha generado todo este debate. La expresión es Vayizkab et Bilha. El verbo Vayizkab proviene de la raíz sakab, que significa acostarse o yacer. Este verbo en muchos lugares de la Torá, especialmente cuando aparece junto con las partículas et y una persona, se usa como un eufemismo claro de relación sexual, es decir, desde el punto de vista lingüístico. El texto sí permite una lectura literal sin problemas. Sin embargo, aquí es donde entra la diferencia entre leer el idioma y entender el mensaje. Los sabios no niegan el significado del verbo, sino que interpretan el contexto. Para ellos, el texto utiliza ese lenguaje fuerte para expresar la gravedad del acto de Reubén, no necesariamente para describir un hecho físico tal como se entiende de forma directa. Es una forma de enseñar que hay acciones que afectan el orden familiar y la honra del padre de tal manera que son consideradas como si fuera una transgresión mayor. De esta manera podemos entender que el texto no solo nos está contando un hecho, sino que nos está mostrando cómo una decisión impulsiva puede tener consecuencias profundas. Reubén no actuó por lujuria según esta línea de interpretación, sino por una reacción emocional relacionada con el honor de su madre, pero aún así cruzó un límite que no debía cruzar. La Torá lo expresa con un lenguaje fuerte para que el lector entienda el peso real de su acción, no solo en lo que hizo, sino en lo que representó. Y al final esta acción que realizó Reubén podría seguir siendo tema de discusión entre ambas partes, indicando un lado que fue un acto de lujuria y por el otro lado como una reacción impulsiva y emocional. Nos deja ver cómo estas dos posibles acciones le quitaron el derecho de primogenitura a Reubén, ya que la Torá más adelante marca esta grave acción. Leamos Primera de Crónicas capítulo 5 versículo 1. Los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, porque él era el primogénito, mas como vio el hecho de su padre, su derecho de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. La acción que realizó Reubén en contra de su padre se pudiera entender como un desafío en contra de su padre, como un arrebato que lo hizo perder esa gran primogenitura que para el pueblo de Israel era importante. Jacob, más que nadie, lo sabía, la importancia de la primogenitura, de la bendición de ser el primero, y al final, para Reubén, eso fue arrebatado por el impulso. Quizás como dice el texto, Reubén era como el agua presuroso. Quizás si comprendemos al igual que los sabios indican que ahora, después de la muerte de Rachel, por el amor que le tenía a Jacob, pensaba estar con la sierva de Rachel. Reubén, en un arrebato, quiso defender lo que le correspondía a su madre Lea e hizo esta acción. Ahora, como la otra parte indica que el texto literalmente indica que Reubén se acostó con Bilha, se pudiera igual comprender que al hacer este acto Jacob dejaría a Bilha y se allegaría mejor a su otra esposa Lea.
Mi objetivo de este estudio no es entrar en contradicciones o en un tono de debate sobre qué realmente pasó entre estos tres personajes, Jacob, Reubén y Bilhá. La Torá es clara. Reubén tomó una decisión en base a sus emociones, a su impulso. Por eso la Torá deja estos tres versículos, el de Bereshit, capítulo 35, versículo 22, mostrando la acción que hizo Reubén en contra de su padre sin dar más detalle. Pero vemos en capítulos después, en Bereshit, capítulo 49, de los versículos 3 al 4, que esa acción sí tuvo una gran consecuencia. La Torá no lo deja como algo aislado. Lo muestra en ese versículo que Reubén, por derecho, era el primogénito, pero por haber entrado en el lecho de su padre, ahora ya no sería el principal. Y esto se vuelve a ver en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1, ahora indicando a quién se le dio ese derecho, y no fue a cualquier persona, sino a los hijos de José, hijo de Rachel. Imaginemos lo que debió de haber pasado Reubén. Si utilizamos el texto como lo entienden los rabinos, que lo que hizo Reubén, esa grave acción, fue solo para darle honor a su madre. Ahora el honor que tenía su madre, Lea, era que Reubén era el primogénito por derecho. Ahora esa primogenitura fue pasada al primogénito de Rachel, a José, por medio de sus dos hijos, Efraín y Manasés. Amigos, la historia de Reubén nos recuerda con fuerza una verdad profunda que Yeshua enseñó repetidamente. Nuestras decisiones impulsivas, aunque nazcan de un corazón que busca justicia o honor, puede tener consecuencias eternas si no son guiadas por la sabiduría y el control del Espíritu. Yeshua nos llamó a guardar nuestro corazón porque de él mana la vida, y nos advirtió que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Reubén perdió su primogenitura no solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo, actuando desde la emoción del momento en lugar de confiar en el Dios que ve la aflicción y restaura con justicia perfecta. Del mismo modo, Yeshua nos invita a tomar nuestra cruz diariamente, a morir al impulso carnal y a vivir en obediencia humilde al Padre. Que esta enseñanza nos impulse a ser hombres y mujeres que ante la injusticia o el dolor familiar no respondamos con arrebatos que profanen lo sagrado, sino con el amor paciente, el perdón y la confianza en Hashem que Yeshua modeló. Porque al final la verdadera primogenitura, la herencia eterna, no se gana por derecho de nacimiento ni se pierde por un error impulsivo cuando vivimos rendidos al Mesías. Que el Espíritu Santo nos guarde de profanar el hecho de nuestra fe y nos haga herederos dignos del reino, donde el honor verdadero proviene de andar en humildad y obediencia. Shalom.